Cordial saludo, gracias por este espacio y por la invitación, por el trabajo que PBI hace. Yo quiero decir rápidamente que las comunidades negras en Colombia hemos sufrido abusos desde el tiempo de la colonia, cuando se dio el gran secuestro masivo de nuestros ancestros y de nuestras ancestras, desde diferentes regiones de África hasta lo que hoy es Colombia. Y que además de eso, por la herencia colonial, hoy somos víctimas de muchos abusos de la fuerza pública en diferentes zonas de Colombia, pero que además de eso nosotros sufrimos abusos permanentes de otras instituciones del Estado colombiano por ese racismo estructural que está impregnado en el Estado colombiano y en las élites colombianas. Siendo así, es el principal motivo de que el tratamiento que nos dan incluso en nuestras comunidades, en nuestra vida diaria, excede toda fuerza y brutalidad que se ejerce en otras zonas del territorio colombiano y de las zonas urbanas. Para que avance el modelo de desarrollo económico en el país, muchas veces hemos sido víctimas de despojo y de algo que en Colombia por la ley llaman amparo administrativo, que lo aplican y lo implementan eh, la policía y el ejército para podernos sacar de muchas zonas donde nosotros hemos históricamente vivido desde el tiempo del cimarronaje y posteriormente a la abolición de la esclavitud, para poder desarrollar proyectos y megaproyectos de minería, de monocultivos como el de caña de azúcar, como el de eucalipto y como el de pino. En ese orden de ideas también somos víctimas del racismo ambiental, que en muchos casos es acompañado por fuerza pública, como lo han dicho los mismos coroneles y muchas personas que se mueven en estas estaciones móviles o permanentes del ejército colombiano, nos dicen que ellos están en esas regiones no para cuidar a la sociedad, sino para cuidar las empresas, ya que nosotros no tributamos ni el 10% de lo que las empresas tributan y por eso hacen abusos y violaciones de derechos humanos y abusan de la fuerza y del poder que tienen, tanto armado como pues respaldo de algunas autoridades civiles locales. Por eso también fuerte violación del derecho internacional humanitario, que es para nosotros parte de esa fuerza brutal, no solamente de la policía, sino de la fuerza pública. Y cuando hemos hecho varias movilizaciones y diferentes movilizaciones, y puedo hablar pues realmente del norte del Cauca en principio, zona de donde soy, del departamento del Cauca en Colombia, cuando hemos hecho varias movilizaciones en territorio, en grandes ciudades como Cali, como Bogotá, pues también hemos tenido altas represiones de la fuerza pública, ya que estas movilizaciones las hacemos para exigir el cumplimiento de la ley, el respeto de los derechos étnicos adquiridos y en el respeto también de nuestro territorio e incluso para la implementación y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y lo único que hemos recibido es represión de la policía y de las Fuerzas Armadas de Colombia. Quería mencionar que hoy la Procuraduría Nacional, que es el ente encargado o uno de los entes encargados de investigar el acto de los policías, solo la Procuraduría hoy está reconociendo 73 casos o está investigando 73 casos contra policías por abuso de autoridad. Eso para decir una magnitud de lo que ha pasado en el último año, pero eso no todos los casos ni todas las situaciones se denuncian ante la Procuraduría ni ante los entes de investigación.
Es decir, que las afectaciones son mucho más que eso. Entonces, agradecer nuevamente por la invitación y por estar en ese espacio.